Hola, soy Chantal Amaro, estudiante de Medicina en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, cursante de tercer año, sección 6. Y en esta oportunidad voy a hablarles acerca de la bronquitis y la bronquiolitis. Antes de comenzar a hablar de la bronquitis y la bronquiolitis, es importante realizar un repaso sobre el sistema respiratorio. La función principal del aparato respiratorio es el intercambio gaseoso, y para ello son necesarias unas estructuras anatómicas dispuestas de tal forma que sean capaces de poner en contacto el aire y la sangre, para que sea posible la difusión de gases. El aparato respiratorio se divide en dos porciones: el tracto respiratorio superior, que comprende las fosas nasales, la faringe y la laringe, y el tracto respiratorio inferior, que comienza en la tráquea y termina en los sacos alveolares. En cuanto a la estructura de las vías respiratorias inferiores, tenemos la tráquea y los bronquios. Estos tienen estructuras histológicas parecidas, pero su disposición varía desde la tráquea hasta los bronquiolos más periféricos. También encontramos los bronquiolos. Estos no tienen cartílagos ni glándulas mucosas. Por último, encontramos los alvéolos. El epitelio alveolar es escamoso y está formado por varios tipos de células. La mayoría son neumocitos tipo 1 y se cree que estos son capaces de reproducirse. Comenzaremos con la bronquitis. La bronquitis es una inflamación aguda de la mucosa bronquial, que se traduce clínicamente en un cuadro agudo o subagudo de tos con o sin expectoración. Habitualmente dura menos de 3 semanas y suele acompañarse de síntomas de vías respiratorias superiores. En su epidemiología tenemos que es uno de los diagnósticos más frecuentes en la consulta de medicina general. Se estima una incidencia de 50 a 60 casos por 1000 habitantes al año. Esta puede aparecer en cualquier época del año, pero su mayor frecuencia se registra en los meses de invierno. Etiología. Entre el 50 y el 90% de los episodios de bronquitis son de origen viral. Los agentes más frecuentemente implicados son el virus de influencia tipo A y B, parainfluenza, virus respiratorio sincitial, coronavirus, adenovirus y rinovirus. También se pueden diagnosticar otras bronquitis bacterianas en pacientes con enfermedades preexistentes y tras producirse lesiones focales del epitelio respiratorio después de una infección viral. La frecuencia de uno u otro agente en la etiología dependerá de diversos factores tales como la edad de los pacientes, la existencia o no de una epidemia, la estación del año y la tasa de vacunación frente a la gripe de la población a considerar. Aunque más raramente la bronquitis también puede desarrollarse tras la exposición a tóxicos, irritantes o contaminantes atmosféricos. En su fisiopatología se considera que la bronquitis refleja una respuesta inflamatoria frente a la infección del epitelio bronquial, que se traduce a la descamación de las células epiteliales, la denudación de la mucosa hasta la membrana basal e infiltración linfocítica. El resultado va a ser un edema de la mucosa bronquial y la producción de moco. Esta inflamación es transitoria y habitualmente desaparece una vez que se resuelve la infección. Sin embargo, en algunos pacientes puede durar varias semanas y condicionar un cuadro de hiperrespuesta bronquial de origen vagal. También se han producido otros mecanismos como el desequilibrio adrenérgico-colinérgico en el tono broncomotor y la liberación de histamina medida por la inmunoglobulina E. Clínica. La bronquitis suele presentarse como un cuadro catarral de vías aéreas superiores, que cursa a su vez con fiebre, mialgia, malestar general y tos seca, debido a la inoculación directa del paciente viral en el epitelio traqueobronquial y la liberación de citocina. A los 3 o 4 días la tos comienza a ser productiva con esputo y puede aparecer un dolor retroesternal. La expectoración purulenta puede observarse hasta en el 50%. La tos es el principal síntoma, a veces el único, y persiste durante 2 o 3 semanas en la mayoría de los casos, y en una cuarta parte de los pacientes puede mantenerse más de un mes. Esta situación de hiperrespuesta bronquial tras la bronquitis o síndrome de hiperrespuesta bronquial postviral o postinfección, además de la tos, se puede acompañar de disnea y sibilancias. En la auscultación pulmonar se pueden detectar roncus, sibilancias, alargamiento del tiempo expiratorio y otros síntomas de obstrucción bronquial. Diagnóstico. En la bronquitis el diagnóstico es clínico, fácil de establecer y difícil de confirmar. El síntoma fundamental es la tos. Este es muy específico y ni siquiera la apariencia del esputo es útil para diferenciar la etiología vírica de la bacteriana. Tampoco se dispone de datos exploratorios o pruebas complementarias definitivas.
Por tanto, los esfuerzos diagnósticos deben orientarse más a descartar otras enfermedades clínicamente parecidas a la bronquitis, que a confirmar el propio diagnóstico. Los estudios microbiológicos están indicados solo en casos graves, ante la presencia de síntomas cuando se sospecha una etiología bacteriana o también con fines epidemiológicos. La radiografía de tórax, por su parte, suele ser normal, aunque se puede observar un cierto grado de engrosamiento peribronquial. Su principal interés va a radicar más en su capacidad para descartar la presencia de una neumonía u otras enfermedades respiratorias que sean parecidas al diagnóstico de la bronquitis. No obstante, se debe practicar de forma habitual y solo estaría indicada ante hallazgos semiológicos llamativos. El 60% de los pacientes tienen un patrón espirométrico obstructivo que se normaliza a las 4 o 5 semanas. Un porcentaje significativo de adultos con bronquitis tiene una prueba de hiperrespuesta bronquial inespecífica positiva que persiste varias semanas y que también se resuelve espontáneamente. También tenemos el diagnóstico diferencial, debido a que la bronquitis y la neumonía pueden presentar un cuadro clínico muy semejante en la radiografía de tórax. Esta la ayuda a diferenciar. Lo que el asma, la bronquiolitis y determinadas enfermedades ocupacionales o exposiciones ambientales también pueden confundirse con la bronquitis. La persistencia de tos durante más de 3 semanas, especialmente en personas jóvenes, que empeora por la noche o que se desencadena tras la exposición al frío o el ejercicio, deben hacer sospechar un equivalente asmático de la tos. Una historia cuidadosa que incluye el contacto previo con sujetos enfermos puede sugerir una etiología específica. En el diagnóstico diferencial también deben incluirse las infecciones de las vías aéreas superiores, el síndrome de goteo nasal posterior, la sinusitis y otras causas de tos y disnea de origen no pulmonar como la insuficiencia cardíaca o el reflujo gastroesofágico. En el tratamiento tenemos que se basa en medios de soporte como una correcta hidratación y humidificación de las vías aéreas, con antitérmicos y reposo con evitación de los irritantes ambientales. Los antitusígenos como el dextrometorfano solo deben emplearse en caso de tos crónica no productiva que provoque vómito, impida el sueño o sea muy molesta para el paciente. En situaciones en las que se ocultan sibilancias o se sospecha de hiperrespuesta bronquial, la administración de beta-agonistas inhalados durante 1 o 2 semanas podría ser beneficiosa. El papel de los broncodilatadores anticolinérgicos, los glucocorticoides inhalados o los mucolíticos en la bronquitis aguda no está completamente establecido. Dado que la causa más frecuente es la infección vírica, la antibiótico-terapia debería ser excepcional. Una de estas excepciones es la bronquitis aguda, que debe considerarse en los adultos como un cuadro tusígeno prolongado o persistente y que ha estado en contacto con personas infectadas o en el seno de un brote epidémico. Los antimicrobianos recomendados en estos casos son macrólidos, más para disminuir la capacidad de asimilación del patógeno y de la enfermedad que por su capacidad para modificar el curso clínico de la enfermedad. Tanto las formulaciones inhaladas como el zanamivir, como las orales, como el oseltamivir, de los inhibidores de la neuramidasa, son eficaces en la prevención y en el tratamiento de las infecciones por influencia A y B en los adultos, siempre que se administren precozmente. Se ha propuesto la medición de concentraciones séricas de procalcitonina como un medio para diferenciar la etiología vírica de la bacteriana y por tanto útil para establecer la decisión de prescribir un antimicrobiano. Ahora hablaremos sobre la bronquiolitis. Este es un proceso inflamatorio que afecta a las vías respiratorias de menor tamaño, aproximadamente a las que poseen un diámetro inferior a 2 milímetros, sin cartílago y que incluyen los bronquiolos membranosos, los bronquiolos respiratorios y los conductos alveolares. Las enfermedades que afectan a los bronquios son de 2 tipos. Tenemos la afección de los bronquios de forma aislada que causa inflamación y daño epitelial, como lo es la bronquiolitis viral, y la lesión asociada a otras enfermedades de las vías respiratorias, donde la bronquiolitis es una lesión más de otras enfermedades, como en el caso del EPOC. En su etiología tenemos que la bronquiolitis se ha clasificado de maneras diferentes. Se puede clasificar según su etiología, según la clínica, la histología y la radiología, incluso según la historia natural o la respuesta al tratamiento. El problema es que a veces se utilizan términos similares para distintas categorías.
y esto puede producir confusión. Las causas de la bronquiolitis son múltiples. En niños las más frecuentes son las infecciones y en adultos la mayoría de las veces son de origen infeccioso u ocasionado por el tabaco, aunque otras causas son las enfermedades del tejido conectivo, las enfermedades inflamatorias intestinal, la inhalación de productos tóxicos y a veces por fármaco. Entre las bronquiolitis de comienzo agudo se encuentran las infecciones debidas a la inhalación de tóxicos y agentes volátiles, las reacciones a fármacos y las ocasionadas por la ingesta de alimentos. Las bronquiolitis idiopáticas suelen tener un comienzo más insidioso y pueden aparecer en el contexto de otra enfermedad previamente conocida o bien sin una alteración previamente conocida como la bronquiolitis constrictiva criptogénica. En cuanto a su fisiopatología, esta no es de todo conocida. En la mayoría de los casos, se puede decir que la lesión inicia en el epitelio bronquiolar, con inflamación que con frecuencia se extiende a los alvéolos adyacentes. La lesión inicial puede revertirse de manera completa o evolucionar hacia una proliferación de tejido de granulación que ocasiona disminución u obliteración de la luz bronquial. En algunos casos se produce fibrosis peribronquial y en la submucosa, que dan lugar a la disminución u obliteración extrínseca de la luz del bronquiolo. En cuanto a su cuadro clínico y diagnóstico, encontramos que la bronquiolitis se caracteriza por la aparición insidiosa de tos y disnea durante semanas o incluso meses, y en la mayoría de los casos se acompaña de una enfermedad previa. Debe sospecharse en especial cuando los signos y síntomas no corresponden con un patrón típico de asma o EPOC. En pacientes con bronquiolitis constrictiva, la función pulmonar puede ser normal o mostrar un trastorno ventilatorio de tipo obstructivo, que no responde al tratamiento con broncodilatadores e hiperinsuflación. Mientras que la bronquiolitis proliferativa, el trastorno ventilatorio es de tipo restrictivo o mixto. Para su diagnóstico se utilizan, por ejemplo, la radiografía de tórax, que esta puede ser normal o puede mostrar hiperinsuflación, en especial en la bronquiolitis constrictiva, o también infiltrados difusos, que a veces pueden ser migratorios en la bronquiolitis proliferativa. La tomografía computarizada puede mostrar signos directos que se relacionan con la inflamación bronquiolar, como el engrosamiento centrilobular, patrón de árbol con brotes y bronquioloectasia, o signos indirectos que se relacionan con el estrechamiento bronquiolar por la fibrosis, atrapamiento aéreo y bronquiectasia cilíndrica. También el estudio histopatológico mediante biopsia pulmonar suele ser necesario para establecer el diagnóstico definitivo, a excepción de aquellos casos en que las muestras obtenidas mediante biopsia transbronquial sean suficientes o exista una causa predisponente con alteraciones típicas de la tomografía computarizada. Por otro lado, en su tratamiento, debemos saber que en la bronquiolitis constrictiva y proliferativa el curso clínico es variable. En la constrictiva, la bronquiolitis tiende a ser progresiva y responde mal al tratamiento, mientras que en la proliferativa suele existir una respuesta parcial o completa. Ahora bien, el tratamiento con broncodilatadores inhalados y antitusígenos suele emplearse para el tratamiento de la tos persistente. Los antibióticos macrólidos como acitromicina y claritromicina son utilizados cada vez y con más frecuencia como tratamiento a largo plazo de la bronquiolitis criptogenética, debido a su efectividad demostrada en mejorar los síntomas, la función pulmonar y el pronóstico en pacientes con bronquiolitis. Los glucocorticoides por vía sistémica son efectivos en pacientes con bronquiolitis proliferativa asociada a neumonía. Estos administrados en una única dosis por la mañana durante 2 meses y su reducción gradual hasta la supresión a los 6 meses. Los glucocorticoides también han demostrado efectividad en unos casos de bronquiolitis por inhalación de tóxicos, tanto en la fase aguda como tardía de la enfermedad, y en la asociada a la artritis reumatoide. De esta manera, una vez más, concluyo con la información sobre la bronquitis y la bronquiolitis. Espero poder volver a encontrarnos en una nueva oportunidad.